¿Te gusta el diseño? Bueno, entonces quédate que voy a enseñar paso a paso cómo hacer a Elsa de Frozen. Recuerden suscribirse, darle like al video si les gusta y compartirlo. Bienvenidos a mi canal, Mini Buildly. Si es la primera vez que estás viendo uno de mis videos, te cuento, mi nombre es Carla, soy ilustradora y diseñadora de personajes. Así casi ya 2 años me empecé a interesar por el mundo del maquillaje para niños. Y en este momento estás viendo uno de una serie de videos que estoy haciendo de diseños hechos para maquillaje para niños o pintacaritas, visto desde la perspectiva del dibujo. Uno de los factores más importantes en el dibujo es la observación y la comprensión de lo que estamos dibujando. Si comprendemos las formas, luego podemos jugar con ellas y crear cosas hermosas. Siempre lo digo, para dibujar, aparte de tener buena mano o pulso, es importante la comprensión y el conocimiento que uno tiene, anatómicamente hablando, ¿no?, sobre lo que uno va a dibujar. Como ven acá, estuve previamente practicando el personaje para poder entenderlo y desglosarlo, y así adaptarlo a un diseño sencillo y rápido para poder hacer en la cara de un niño. Vamos a empezar entendiendo la estructura y luego voy a ir mostrando con el pincel cómo hacerla a partir de lo que expliqué sobre el papel. Hablando en líneas generales, esto es un consejo para cualquier personaje que quieran hacer. Lo importante es encontrar los rasgos distintivos de ese personaje para que, aunque no esté en el modelo, como decimos en animación, la gente lo pueda reconocer. En Elsa, por ejemplo, los rasgos distintivos podríamos decir que son la paleta de colores, más que nada el blanco del pelo, los ojos que tienen ese párpado rosa siempre y esa mirada con un poquito de ojos en forma de gato. Y no nos olvidemos del movimiento que tiene en el pelo este personaje que me encanta. Que de hecho parece muy complicado, pero con el pincel chato podemos lograrlo perfectamente, de hecho mucho más fácil que con el lápiz. También la nariz de Elsa tiene una formita muy especial, por lo general las narices son más redondeadas en Disney y esta es como un poquito más recta en las líneas. Y otra cosa importante es que tienen los ojos bastante separados estas dos princesas, Elsa y Anna también. Ahora les voy a explicar un poco cómo sería la estructura para dibujarla. Si pueden, practiquen un poco antes de probarla directamente con el pincel, así su cabeza se empieza a acostumbrar a la estructura y luego les va a empezar a salir mucho más rápido. Como tengo un poquito más de experiencia en los videos, tengo una hoja preparada, así que vamos a empezar. Iniciamos siempre por un círculo. En dibujo usamos 2 ejes que nos sirven para apoyar los elementos que componen la cara. Ya les hablé un poco de ellos en el tutorial del unicornio, que si no lo viste dejo el link en la descripción del video. Estos ejes también nos ayudan para cuando queremos rotar la cara o hacer que mire hacia arriba o hacia abajo. En nuestro caso va a estar mirando a altura horizonte, pero la voy a hacer un poquito rotada porque me gusta más cómo queda siempre un poquito de 3/4 el personaje que de frente. Estos ejes nos ayudan a colocar correctamente los ojos, la nariz y la boca. Esta explicación está muy simplificada. Si les interesa que hable más en profundidad sobre el tema, háganmelo saber y así voy pensando un video donde explique bien todo este tema. Vamos a marcar entonces el círculo, sería el cráneo, el eje vertical lo vamos a dibujar más o menos en esta altura y desde el círculo con el pincel vamos a sacar un triángulo que va a ser la mandíbula del personaje. Donde termina la mandíbula vamos a situar la oreja. Ahora les marcaré las pinceladas que serán para el pelo. Esto lo vamos a hacer con un pincel angular o chato. Para ir marcando el pelo nos podemos imaginar que tiene como una aureola sobre el cráneo y que esas líneas van acompañando esa aureola y que cada pincelada que hace el mechón va siendo más grande a más pequeña. No sé si se entiende, después lo vamos a ver bien con las pinceladas. Marcamos la trenza. Ahora pasamos a los ojos. Al estar en 3/4, el ojo que está más cerca del perfil de la cara se hace un poquito más chico. Lo que pueden hacer es imaginar una pelota que se aprieta. ¿Esto qué hace? Hace que el círculo que estamos utilizando, la forma que estamos utilizando de círculo, se transforme en un óvalo al achatarlo. Ahí si se fijan dónde coloco yo los ojos, se colocan justo casi encima de donde finaliza la base del círculo, ¿no?
y entre la unión del eje central y la base del círculo colocamos la nariz. Son muchos detalles y por eso les recomiendo que primero practiquen la estructura sobre papel para después pasar al pincel y conocer bien toda la estructura y que salga automáticamente. Agregamos la boca y empezamos con los ojos. Para el ojo vamos a utilizar 2 esferas y dentro de esas esferas vamos a marcar lo que serán los párpados y luego la parte celeste del ojo. Y el resto lo vamos a terminar todo con delineado. Y bueno, esto sería toda la estructura de nuestra Elsa. Ahora ya estamos listos para empezar con el pincel. ¿Preparados? Bueno, ahora vamos a empezar mostrando los colores. Yo utilicé estos, pero ustedes pueden utilizar otras paletas. De hecho están ahí todas mezcladas porque estuve buscando los colores antes de hacer el video. Pero anímense a jugar con las paletas y a probar otros colores. Tal vez encuentren una paleta que quede divina con este personaje. En cuanto a los pinceles, usé un pincel angular para el pelo, un lengua de gato número 10 para lo que es la cara, el cuello, las orejas de Elsa. Y después para lo que es decoraciones y no sé, el ojo y demás, utilicé pinceles redondos número 2 o 3. Y para lo que es el delineado, yo amo este pincel, que es un pincel muy finito, es 0.5. Y bueno, eso es una preferencia personal, a mí me gusta mucho ese. Así que estos son los pinceles y los colores. Vamos a empezar con el diseño, ¿están preparados? Y arrancamos nomás con el diseño. Primero dejo el apunte acá para ayudarnos y recordar toda la estructura, ¿sí? Iniciamos con el círculo de la cabeza, traten de hacerlo grande, así pueden estar más cómodos trabajando. Ahora agregamos ese triángulo que va a ser la mandíbula del personaje. Siempre les digo, fíjense bien cómo manejo el pincel, hacia qué direcciones va, de dónde sale la pincelada, en dónde termina. Traten de observar también dónde pongo cada elemento. El dibujo es mucho de observación, más allá de cuán entrenada esté tu mano para mover el pincel o el lápiz, es observación y comprensión de las formas. Mientras más entiendas esta forma, más fácil va a ser dibujarla. Después sí, el trazo puede estar mejor o peor, pero se va perfeccionando. Práctica, señores. Horas y horas de práctica. Ahora vamos a hacer el cuello. Fíjense que lo voy a hacer en una sola pincelada. Estoy haciendo todo muy lento para que puedan, como les repito siempre, observar en dónde coloco las cosas, cómo va la pincelada. Soy insoportable, pero es muy importante. Lo que tienen que pensar es que esto hay que hacerlo arriba de un niño. Entonces hay que ejecutarlo lo más rápido posible y con la menor cantidad de pinceladas posible, ¿no? Bueno, ahora vamos a empezar con el pelo. Vamos a utilizar un blanco que yo le agregué un poquito de naranja para crear un tono que no sea tan brillante como el blanco puro. Recuerden, utilizamos un pincel chato o angular que va a ayudar mucho a la pincelada del pelo, ese movimiento que tiene el pelo de Elsa. Bueno, voy a hacer todas las pinceladas muy lentamente para que puedan observar esto del movimiento del pincel. Y recuerden eso que les había dicho, que se imaginen como que tiene una aureola en la cabeza, donde las pinceladas del centro, que van a ser el pelo del centro, son como un poco más voluminosas que las que van hacia los costados de la cabeza. Después también vamos a ir contorneando el resto de lo que sería la cara con el blanco para hacer como que tiene pelo sobre toda la superficie, ¿no?, de la cabeza. Agregamos, muy importante, ese huequito, agregar también pelo. Y ahora empezamos con la trenza, que para la trenza yo creo que hice hago dos choricitos nada más, y esa formita no es un choricito en realidad, no sé, sería como forma de ojito. Yo busqué mover así el pincel para lograrla, esa es la forma que me quedó a mí cómoda, pero tal vez ustedes encuentran una forma más cómoda para llenar esa forma.
Bueno, esto es algo que pueden o no hacerlo. A mí me gusta siempre hacer como unas pinceladas finitas en el pelo que simule como cabellos sueltos. Me parece que le da una onda muy artística, no sé, siempre me gusta hacer eso en el pelo de los personajes. Arrancamos con los ojos. Para los ojos usamos el mismo pincel que para el pelo, pues ya lo tenemos cargado con ese color que no es tan blanco fuerte. Y bueno, vamos a hacer un círculo y un óvalo, que recuerden ese ojo de 3/4 que está un poquito más aplastado. Recuerden dónde apoyar los ojos, por eso les digo que practiquen bien la estructura para ya tenerla incorporada en el dibujo. Y después los tamaños pueden variar de los ojos, lo importante es que estén apoyados donde tienen que estar apoyados realmente. Vamos a hacer los párpados ahora. Yo utilicé un color rosa, lo marcamos sobre el círculo blanco, 3/4 hacia arriba lo vamos a hacer. Y resalto esto porque si los hacemos más cerca del medio del círculo de nuestro ojo va a quedar como si estuviera medio dormido, drogada, y no queremos esa expresión, queremos una expresión de seguridad, un poquito sexy. Aprovechamos el rosa para poner un poquito de color en las mejillas. No es necesario, a mí me gusta marcar la nariz con un poquito de rosa también, pero eso si no lo hacen queda bien también. Y después un poquito de rosa para el labio inferior. Ese sería todo el toque en rosa. Bueno, ahora con el azul vamos a hacer el color de los ojos y ya más o menos vamos viendo que Elsa ya está apareciendo, ¿no? Y ahora vamos a arrancar con la magia del delineado. Yo en este caso utilicé negro, pero también quedaría muy lindo utilizar colores oscuros. Por ejemplo, acá hubiera quedado muy lindo también utilizar un azul oscuro para el delineado. Recuerden siempre ver dónde empiezo la pincelada, hacia dónde va y con qué movimiento va. En el tutorial de los unicornios hablo un poquito más detallado este tema, así que los invito a verlo si no lo vieron porque ahí está un poquito más detallado. Acá me olvidé un mechoncito que tiene Elsa siempre, lo agregamos rápido con el blanco y después seguimos delineando. Para este diseño creo que se requiere mucha práctica y el delineado sí, es difícil pero no imposible, es práctica para poder lograr los diseños de manera rápida. Todos los tutoriales que estoy haciendo para este canal los hago pensando en esas dos premisas. Diseños que sean rápidos y sencillos y que con pocas pinceladas los podamos lograr. Bueno, ahora vamos a hacer los ojos, el delineado de los ojos. Vamos a hacer de izquierda hacia derecha y antes de terminar la línea, la mano va a hacer como una pequeña curvita hacia arriba para hacer como la pestañita. Bueno, y después hacemos como dos linitas que simularían los párpados. Acá yo voy a delinear con negro la parte azul, pero si no quisieran delinearla con negro podría quedar bien también, es otro estilo. A mí me gusta delineado, pero también queda lindo sin delinear esa parte. Acá si se fijan corrijo un poquito que me había quedado como muy en pico la mandíbula. Eso es práctica, se logra con práctica, que el ojo está entrenado y se da cuenta cuando algo se ve un poquito raro. Acá marcamos las cejas, fíjense que en Elsa son un poquito más anchas en el inicio y más finitas al final. Yo estoy medio incómoda con el trípode, pero traten de hacer esa forma. La nariz la podríamos hacer perfectamente solo con 2 puntos. Yo voy a marcar esa forma que tiene recta que me gusta mucho en este personaje, pero podría no hacerla y quedaría bien también. Ahora marcamos también la boca, que podría ser fácilmente solo la línea así, pero yo
También le voy a marcar el labio inferior y un poquito los labios de arriba, pero con una sonrisita, solo con una línea también puede ir. Por eso les decía, es practicar y después ir soltando la mano y viendo qué cosas les quedan mejor a su diseño o qué no. Yo, por ejemplo, acá le estoy haciendo pupilas, pero podría ir tranquilamente sin pupilas el diseño. Es una elección a mi gusto. Bueno, acá marco un poquito las líneas de pelo como despeinado que a mí me gustan, pero eso también puede no hacerlo, no es necesario. Y bueno, ya tendríamos a la Elsa. Ya la Elsa la podemos reconocer sin que esté en un modelo perfecto, pero jugando adecuadamente con los elementos logramos que se reconozca el personaje. Ahora vamos a empezar a agregar todos los brillos. Iniciamos en las mejillas. Un par ahí, después uno en la nariz, un brillito en la boca. Hacemos los brillos que son muy importantes, los de los ojos, porque le dan realmente vida. Miren cómo lo levanta, realmente levanta mucho el brillo en los ojos. Y un detalle que me gusta agregar a mí es ese brillo en los párpados que le da como una tridimensionalidad. Y ya está, tenemos una hermosa Elsa y a un niño muy feliz seguramente. Vamos a agregarle nada más decoraciones y acá como siempre, tac, tuve un problema con el video que se me cortó y no se me grabó toda la parte de las decoraciones. Yo grabé como 3 veces cómo hacer la partícula de nieve, que la voy a explicar otra vez. Se inicia desde un punto inicial y va hacia arriba, después hacia abajo hacemos un destello común y después vamos agregando como unos piquitos en toda esa forma y básicamente es eso. Yo igual voy a dejar abajo un link de un canal que yo miré mucho cuando comencé, que me parece que está bueno recomendarlo porque tiene muy lindos tips y recomendaciones para cuando recién empezás, así que después los dejo en la descripción del video. Igual quiero agregar una cosa: si tienen el stencil para hacer las partículas de nieve, buenísimo. Yo soy pobre y no tengo stencil, así que no me queda otra que dibujarlo, pero si tienen el stencil, háganlo con el stencil, que queda muy bonito y es mucho más rápido. Pero igual está bueno saberlo, nos llegamos a olvidar el stencil o a perderlo, lo sabemos dibujar, no hay problema. Así que así está, esta es nuestra hermosa y tan solicitada Elsa terminada. Espero que les haya gustado. Si hacen una práctica, etiquétenme, así puedo ver lo que hacen, que me encanta. Si tienen dudas o sugerencias pueden escribirme en la caja de comentarios. Si les gustó el video, compartan, suscríbanse, denle like, comenten. Esto ayuda muchísimo a que más gente llegue a ver esto que estoy haciendo y que me encanta hacer, que es fusionar un poquito lo que yo sé, que son técnicas de ilustración y de dibujo, y aplicarlas a diseños para pintacaritas. La verdad es que hay una comunidad gigante de artistas, de muy buenos artistas, y me encanta que todos compartamos un poquito lo que cada uno sabe hacer para que todos podamos crecer y seguir desarrollando este arte tan lindo. Bueno, muchas gracias por haber llegado hasta acá, abrazo a todos y nos leemos. Hasta el próximo video. Chao.